Bien, pues Alberto Vázquez, director de Unicorn Wars, encantado porque además llevaba tiempo yo queriendo conocerte por el tema de Psiconautas, que nos ha gustado, es una película que nos gustó muchísimo. Y, bueno, todos los días está con alguien que ha estado en los Goya y demás. Aunque ya lo has visto, que también nos decías que Sitges es tu primer año y Sí. aquí ves mucho Goya también, ves mucho fantástico, tenemos aquí al lado a Robert Englund y todo. Entonces, para nosotros es un honor. Y queríamos hablar, por supuesto, de Unicorn Wars, que es la película nueva que estrenas, la nueva película de animación. Parte de un corto, ¿verdad? Sangre de unicornio. Sí. ¿En qué momento o cómo fue la repercusión del corto? ¿En qué momento decís, vamos a extender esta historia, vamos a tirar de Sí. este hilo? Bueno, en este caso sí, esto viene en realidad viene de un cómic corto que yo dibujé por el año 2008, una historia corta. Después hicimos la adaptación del corto Sangre de unicornio y me quedé con ganas de más. Me parecía que la historia de dos ositos que van a cazar unicornios, el corto fue muy bien y empataba mucho con el público y decidí extender esas tramas y personajes, ¿no? Para ello, pues un poco lo esta historia, la de los dos ositos, la mezclé con el género bélico, que es algo que a mí, pues, en mi infancia me impactó mucho, ¿no? Películas como Apocalypse Now, Platoon, Chaqueta Metálica, bla, bla, bla. Y lo mezclé un poco con mi universo como autor, ¿no? Con un universo un poco Disney clásico, mirando a ese tipo de fondos hechos con Watch, de concept artists de Disney como Mary Blair o Ewing Earl. Y todo esto lo mezclé al mismo tiempo con una historia bíblica, religiosa y épica, ¿no? Por eso siempre que defino esta película, sabes que las cosas se pueden definir siempre con mezclas, Sí. pues esto es como si fuese una especie de Apocalypse Now con Bambi, con la Biblia, ¿no? Y en ese cruce de cosas bastardas, pues sale esta película, Unicorn Wars. Sí, nosotros decíamos, bueno, ya podrás leer la crítica cuando tengas tiempo y te deje el festival respirar. Hablábamos de eso, la chaqueta metálica mezclada con Escuadrón Suicida, por tener referentes también Sí. cercanos, así pillamos a los millennial también. Nos ha recordado mucho, de hecho un compañero nuestro, y nos ha dicho que ya te lo ha preguntado más gente, te lo ha dicho el tema de Happy Tree Friends, sobre todo porque la animación se parece bastante y quería preguntarte sobre eso sobre todo. El corto tenía una animación más distinta, quizá un poco más similar a acuarela y demás, Sí. y ahora te has ido más a, pues, eso, al dibujo animado. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué habéis hecho ese cambio para este largo? Bueno, porque hacer una película lápiz acuarela y de una manera tradicional, el corto está hecho, es un corto bastante punky, hecho con pocos recursos, de una manera muy directa, ¿sabes? Todo es acuarelas rosas y bueno, tú al hacer una película de 90 minutos lo que quieres aprovechar es todos los recursos que te da el color, todas las variaciones de gráficas, ¿no? Al final esto es una fiesta, es un homenaje al arte, a la ilustración, y entonces pues amplificas todo eso, ¿no? Todas las posibilidades artísticas. Cuando te haces no tiene nada que ver el cortometraje con largometraje, ¿no? O sea, un largometraje es como multiplicar por 10 la complejidad, ¿no? Ya no solo por el metraje, sino por cómo conducir la historia y cómo realizarla, ¿no? Técnicamente hemos tenido muchos problemas, es una película muy pionera, pero está toda hecha con un software que se llama Blender. Somos la primera película que se hace así y hemos tenido que investigar cómo solucionar y cómo hacer una película bélica con grandes batallas con un presupuesto muy ajustado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la película responde bastante bien, es bastante sólida. Guay. Además, es una apuesta fuerte y últimamente se ve como que se está retomando este tipo de apuestas en el sentido de hacer animación para adultos. Sí. ¿Tú eres, es tu foco hacer animación para adultos? ¿O eres consumidor de animación para adultos? Bueno, yo hago animación para todos, pero sí, evidentemente no es para niños, ¿no? Yo hago la animación que me gustaría ver. Y no soy un consumidor de animación para adultos, por supuesto, pero igual que soy consumidor de cine documental o de cine de ficción o de cine de terror o de todo tipo de literatura, ¿no? Al final es lo interesante, ¿no? Es poder volcar todas las influencias que tienes, diversas, ¿no? Personales, profesionales, en una peli. La animación es un medio para contar historias. Tú puedes contar cualquier tipo de historia, la animación es para todos, no es ni para adultos ni para niños. Y bueno, y este festival, Sitges, tiene una especial sensibilidad hacia la animación, ¿no? De hecho, nosotros estamos en competición oficial, que siempre es agradable ver que una película de animación puede competir con otro tipo de películas. ¿Por qué no? Yo creo que aquí el público está preparado. Otra cosa es el gran público, ¿no?
Pero bueno, la animación para adultos a veces se trata como si fuese algo extraño y todo, pero ahí tenemos Los Simpson, South Park, ¿no? Todo el mundo consume ahora Rick y Morty, Rick y Morty, el anime también, ¿no? Es decir, al final la animación mueve mucho público. A mí me alegra también y sobre todo me gusta que se aprecie lo que tú decías, que el cine de animación se meta dentro de la competición oficial y no se le aparte a un... Exactamente. Acabamos de venir de un año que hablábamos antes de los Goya, en el que el Goya, mejor película de animación, ha sido para la única película que había nominada. Entonces está bien que empecemos a ver que hay más competición, que se fomenta ese cine y que se le ayuda. Sí. A ver, es un cine más complicado en el sentido de que las producciones son muy largas, sí, claro. Es caro, es difícil, es una movida técnica grande, ¿no? Nosotros a lo mejor nos parecemos más a la hora de producir a un estudio de videojuegos que a una película de ficción. En el sentido, nosotros estamos 2 años y pico, tenemos oficinas, sí, claro. Ordenadores, softwares... Granjas de renderizado. Claro, es un arte, es una industria también, o sea, hay mucha cosa técnica, ¿no? Hay muchos procesos antes de llegar al arte final, ¿no? Que la gente desconoce. Esto es un trabajo para campeones. Es para hacer documental, que la gente lo conozca. Sí. Igual, hay otro género que también tradicionalmente se ha tratado mucho para niños, pero por suerte ya lleva más tiempo a lo mejor en el que ya se va viendo que es para adultos, que es el cómic. Psiconautas tienes el cómic. Incluso te metemos la cuña, Unicorn Wars tiene el artbook publicado. ¿Habéis pensado sacarlo también en formato cómic? ¿Lo vais a exportar también al papel? ¿Lo que es la historia tal cual? No, porque son medios diferentes. O sea, al final parece que son casi hermanos. No. O sea, no, el cómic tiene su propio lenguaje, la animación la suya, ¿no? Para mí la animación es una mezcla entre el cómic y el cine, algo así, ¿no? Y en el medio está la animación, pero al mismo tiempo tiene su propio lenguaje, ¿no? Su propia narrativa, su propia lógica, ¿no? El cómic tiene algo muy chulo, que es muy directo, es decir, es tu mente y tu mano, ¿no? Y ya ahí lo escribes todo y no tú solo, y no cuesta nada más que el lápiz y el papel, ¿no? Por así decirlo, la tinta y el papel. La animación es un trabajo de equipo enorme, con presupuestos grandes, con softwares, o sea, y luego tienes toda la narrativa, que más como el cine, el sonido, tienes que generar tú todo, o sea, cada medio tiene su... Y esta historia no es extrapolable al cómic, habría que hacer un cómic nuevo pensando en esto, ¿no? Y yo no lo voy a hacer. Vale, no es porque también dentro de nosotros está el coleccionista, el lector de cómics, y buscamos siempre... Pues para eso tenemos el artbook, para que ya, ¿sabes? Ya quien quiera coleccionar tiene un libro publicado por Astiberri con una buena edición. Además que hemos visto que está ya en tiendas. Está ya, sí, salió el día 6, o sea que está recién salido, aún huele a tinta. No lo hemos dicho, el estreno de la película va a cines, ¿qué día es? El 21 de octubre. 21 de octubre, o sea que ya, sí. Ya mismo. Por último, igual, esto, Psiconautas nos podía evocar un poquitillo a la aldea del Arce, o a mucha gente se comentó mucho en su momento. Nosotros hemos visto los ositos amorosos en esta película, es imposible no acordarse, a menos los de la gente de nuestra generación, gente de los 80 y demás. Sí. Incluso tenemos a los Gusiluz un poquitillo, podríamos decir por ahí, que ya me gustaría probar eso, ya, total. Pegarnos ese viaje. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué siguiente... digamos, icono de nuestra infancia vas a fusilar? No lo sé, yo estoy ahora empezando a escribir un guión nuevo del que no puedo hablar todavía porque estamos todavía desarrollando y esto, pero va a ser una cosa diferente, ¿sabes? Vale. Me apetece cambiar de tono y me apetece cambiar de mundos, ¿no? Sin renunciar un poco también al estilo y esto, pero bueno, evolucionar como artista, y estoy preparando otro largometraje, empezando... Ya. Animación también. Sí, claro. Es mi lenguaje, soy un dibujante, al final soy dibujante. ¿Y seguiremos con los antropomórficos? Que parece que es como también tu sello de... Sí, bueno, es interesante trabajar con animales, estos antropomorfos, ¿no? Porque no tienen un lugar ni un tiempo definido, sino que son universales, pertenecen a la escultura, pertenecen a los iconos infantiles, pertenecen a todos, ¿no? A todos, o sea, desde la historia de la animación, la historia del cómic, la historia de las fábulas, ¿no? Y tú, si ves esta película, pues no sabes si es francesa, si es española, si es japonesa, si es americana, y eso es muy interesante porque es universal y todo el mundo las coge como las entiende, ¿no? Sí, eso es. Porque rompes los iconos, ¿no? No hace falta enmarcarlo dentro de un ámbito cultural específico. Exactamente, y entonces es interesante, ¿sabes? Además del minimalismo y de que tienen cierta empatía con el espectador, ¿no? Esos animalillos así
en crisis. Eso mola, además eso, siempre te preocupas o siempre buscas, o al menos yo percibo que intentas buscar un mensaje, también hablando de lo que es la raíz de la humanidad o nuestra psique, y bueno, pues eso es una manera de hacerlo distinto que quizá con un actor a lo mejor te cueste más encontrar. Sí, sería otra porque cosa. Tú mueves y le pones al personaje lo que tú quieras. Sí. Pues oye, Alberto, mil gracias. Pues muchas Está gracias, genial. muy amables. Nada, hombre.